Y es que hay mucho esta mañana porque a esta hora también aumenta ese apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, tanto a nivel de fondos como de delegados. Ahora, todo parece indicar que Harris ya ha asegurado el respaldo de suficientes delegados para convertirse en la próxima y nueva candidata de su partido. Pero además se espera que el día de hoy Kamala Harris ofrezca su primer evento de campaña desde Milwaukee, en Wisconsin. Esa es la misma ciudad que hace tan solo unos días fue la sede de la Convención Nacional Republicana. Peggy Carranza, tú te encuentras en el lugar con más detalles. Buenos días, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, hay buenas noticias para la vicepresidenta Kamala Harris. Y es que de acuerdo con la agencia AP, ella tendría el número de delegados demócratas necesarios para ganar la nominación presidencial por ese partido. Eso sí, antes de convertirse en la candidata presidencial por el Partido Demócrata, aún ellos deben votar y se espera que se realice una votación nominal virtual precisamente antes de que comience la convención demócrata el 19 de agosto. Mientras tanto, Harris, ella ayer visitó su sede de campaña en Wilmington, Delaware, y allí trató de energizar precisamente a su personal, así como también a votantes demócratas, diciendo que buscará unir al Partido Demócrata, así como también al país. De hecho, veamos lo que dijo. Over the next 106 days, we are going to take our case to the American people, and we are going to win. Two different visions for the future of our country. One focused on the future, the other focused on the past. Donald Trump wants to take our country backward to a time before many of our fellow Americans had full freedoms and rights. Y Harris dio este discurso en medio de pancartas que ya decían Harris para presidente, y mientras tanto también el presidente Biden rompió el silencio precisamente durante este evento luego de haber hecho su anuncio de que no buscará la reelección, e hizo una llamada donde precisamente también trató de animar al personal y demostrar su apoyo a Harris. Veamos lo que dijo el mandatario. I want to say to the team, embrace her. She's the best. I know yesterday's news was surprising and it was hard for you to hear, but it was the right thing to do. The name has changed at the top of the ticket, but the mission hasn't changed at all. And by the way, I'm not going anywhere. I'm going to be out there in the campaign with her. Y mientras tanto, Harris también trató de contrastar lo que sería su experiencia como fiscal precisamente con las condenas del expresidente Donald Trump. Ella dijo que se ha enfrentado ya a delincuentes y que conoce el tipo de persona que es precisamente Trump. Todo esto mientras se espera que ella, como saben, según su campaña, ha recaudado 81 millones de dólares, lo que sería un récord, y esto sería solo en las primeras 24 horas luego de que Biden hiciera este anuncio de que no buscará la reelección. Mientras tanto, la organización Voto Latino también ha dicho que apoya a Harris. Todo esto mientras se espera que hoy realice un evento de campaña masivo precisamente en Milwaukee, y también se espera que el presidente Biden regrese a la Casa Blanca luego de estarse recuperando aquí en Delaware en su casa de veraneo del COVID que le había sido diagnosticado el miércoles pasado. Así que esta es la información que tenemos por ahora. Regreso con ustedes. Peggy, muchísimas gracias por la misma. Estaremos muy atentos a lo que ocurra por allá. Buen día. Y mientras tanto, el equipo de campaña de la vicepresidenta Kamala Harris ya maneja nombres de posibles compañeros o compañeras de fórmula. Al mismo tiempo, los republicanos han puesto en marcha una maquinaria para criticar a la heredera del presidente Joe Biden, a quien culpan de muchos males del actual gobierno. Así que nos conectamos en vivo con Edwin Pitti, quien está en Washington, D.C., con más información sobre ambos temas. Edwin, muy buenos días para ti. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos reportando desde el Capitolio, un lugar muy conocido tanto por la vicepresidenta Kamala Harris y el senador republicano por Ohio, J.D. Vance, compañero de fórmula del expresidente Donald Trump. Y ambos, una busca ser presidenta y otra vicepresidente, pero las posturas desde ya le están dando un contraste muy interesante a esta contienda electoral, empezando por el compañero de fórmula de Trump, quien ya tuvo en las últimas horas su primer evento de campaña solo en Virginia y no desaprovechó la oportunidad para desacreditar a la vicepresidenta Harris.
She's not fit to serve either. We're going to get them both out of there. We're going to get President Donald J. Trump back in the White House. Aunque Harris y su campaña han logrado recaudar más de $100 millones en un solo día, la pregunta sigue siendo quién va a ser su compañero de fórmula. Ya hay nombres de varios gobernadores demócratas que empiezan a salir a la palestra, entre ellos los gobernadores, el de Pensilvania, Josh Shapiro, y el de Carolina del Norte, Roy Cooper. Aquí lo que han dicho ambos. Conversation was all about how we beat Donald Trump and protect our freedoms here in this Commonwealth. She's going to bring that excitement to the people that we need to bring to the polls. The young people, women, suburban women who can vote either Republican or Democratic. Otro gobernador que podría ser altamente considerado por su postura inusual de ser un gobernador demócrata en un estado rojo es Andy Beshear en el estado de Kentucky. A él se le preguntó puntualmente qué traería sobre la mesa de ser elegido como el compañero de fórmula de Kamala Harris, y esto fue lo que dijo. We've shown that we know how to win. We know how to reach across the divide and how to campaign in a way where we talk to people and not at them. Por supuesto que ya varios demócratas en otros estados que también aparentemente pudieron haber sido considerados están diciendo que al final del día la decisión la va a tomar Kamala Harris y que será una decisión que deba tomarse a título personal. Y te pregunto, Edwin, ¿qué ha dicho el expresidente Trump sobre lo que ha prometido hasta este momento Kamala Harris? Sí, lo que el expresidente Donald Trump ha hecho es no parar los ataques en contra de Harris a través de su cuenta de red social en Truth Social. Lo que está diciendo Trump puntualmente es que a Harris se le asignó para que resolviera el problema en la frontera y ella nunca visitó la zona fronteriza. Soy Edwin Pitti reportando desde el Capitolio. Vuelvo con ustedes al estudio con más de La Voz de la Mañana. Tendremos ahora también que darle la oportunidad de escucharla para ver cuál es su plataforma de gobierno. Edwin, muchísimas gracias. La congresista de Carolina del Sur, Nancy Mace, ha presentado una resolución contra la directora del Servicio Secreto y lo hizo tras finalizar la audiencia en el Congreso sobre las fallas de seguridad que permitieron el atentado contra el expresidente Donald Trump. De esta manera, la legisladora Mace está buscando forzar una votación para remover a Kimberly Cheatle de su puesto. Lorraine Cáceres, en vivo desde nuestra sala de redacción, nos tiene más información. Lorraine, como siempre, muy buenos días. Cuéntanos, por favor. Muy buenos días, Paulina. Pues una audiencia bastante enardecida. Los legisladores, incluyendo a Mace, no ocultaron su enojo y su frustración. Varios legisladores de ambos partidos pidiéndole a la directora del Servicio Secreto que renuncie a su cargo. En la audiencia cuestionaron a Kimberly Cheatle sobre cómo exactamente transcurrieron los hechos del 13 de julio, abordando especialmente la pregunta de por qué no había agentes estacionados en el mismo techo desde donde disparó el atacante. La directora respondió que tomaron la decisión de no ocupar esa posición porque el techo era inclinado y presentaba un posible peligro para los agentes. Precisamente el lunes, el legislador de Arizona, Elijah Crane, junto a otros legisladores como Carlos Jiménez de Florida, llegaron hasta Pensilvania y se subieron precisamente a ese techo específico para probar que en realidad el techo no es tan inclinado como sugirió la directora. Los legisladores también hicieron todo tipo de preguntas en busca de nueva información sobre los protocolos implementados ese día, pero fue imposible lograr que Cheatle diera muchos detalles, alegando que todo está bajo investigación. Lo que sí hizo fue aceptar responsabilidad. Vamos a escuchar lo que dijo. The Secret Service's solemn mission is to protect our nation's leaders. On July 13th, we failed. As a director of the United States Secret Service, I take full responsibility for any security lapse of our agency. La representante de Carolina del Sur, Nancy Mace, arremetió duro contra la directora, incluso resaltando que Cheatle ni siquiera le ha entregado al comité toda la evidencia relacionada a este incidente. Justo después de esta audiencia, la legisladora republicana introdujo un voto para destituir a la directora. Esa votación se llevará a cabo en los próximos días. Cheatle, mientras tanto, se mantiene firme en su decisión de que ella no va a renunciar. Regreso contigo.
Estaremos viendo cómo se estarán dando las cosas, Lorraine. Y mientras tanto, el expresidente Donald Trump está hablando por primera vez sobre el atentado y la herida que sufrió. Cuéntanos, por favor, qué es lo que ha dicho. Así es, Paulina. Habló del tema durante una entrevista que fue publicada el lunes. Dijo que a pesar de que estaba sangrando bastante, no quiso aceptar una camilla, incluso enfrentándose un poco a los agentes que le insistían para poder darle esa ayuda médica. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo. They had a stretcher, and they wanted to put me on a stretcher. And I said, I'm not going on a stretcher, because I just felt it was the ear. And there was a lot of blood coming. I don't know if you've heard this, but the ear causes, they say, the most in the body. You get hit in the ear in this area. Y así es, Paulina, el expresidente Donald Trump, desafiante hasta en un momento tan crítico como lo que sucedió el 13 de julio. Por el momento regreso contigo al estudio. Trump siendo Trump, mi querida Lorraine. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos más adelante con más información.